Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio. 8 de la mañana, 2 minutos, con el secretario de Seguridad en Bogotá, con el doctor César Restrepo, Felipe García, de Blue Radio. Hola Néstor, sí señor, y justamente vamos a hablar de todos estos casos de inseguridad que se han registrado en las últimas semanas, los últimos 4 restaurantes que han sido atracados por delincuentes. Secretario de Seguridad César Restrepo, bienvenido a Mañanas Blue, cuéntenos qué es lo que está pasando en Bogotá. Buenos días, Felipe, muchas gracias, saludos a toda la audiencia, a Néstor, a toda la mesa de trabajo. En la ciudad lo que ha venido ocurriendo en estos casos es la explotación de vulnerabilidades de algunos sectores de la ciudad por parte de delincuentes que aprovechan oportunidades para golpear espacios muy puntuales. Néstor, lo escucha hasta ahora el secretario de Seguridad. Felipe, gracias. Hola, doctor Restrepo, buenos días. Néstor, muy buenos días. Muchas gracias por esta conversación. Le está tocando heredar, doctor Restrepo, ustedes acaban de llegar, heredar todos estos problemas. ¿Qué saben en particular del robo de anoche a este restaurante que se llama Pecado Capital en la 147 en Bogotá? ¿Fue el mismo, como dicen ustedes los expertos, el mismo modus operandi? No, Néstor, aquí en este caso hay una moto con un domiciliario que se hace pasar por domiciliario, que aprovecha la oportunidad de en un local y final pues se mete al espacio donde hay una venta de alimentos y aprovecha las vulnerabilidades que hay en esa cuadra para atracar a las personas que estaban ahí consumiendo. Sí, ¿eso quiere decir hay complicidad de algún domiciliario allí? No, yo creo que pueden hacerse pasar atracadores por ciertos roles que se cumplen en la ciudad hoy en día y con eso aprovechan para golpear con más facilidad espacios que no tienen esfuerzos muy grandes en vigilancia o que pueden tener vulnerabilidades de iluminación, cosas urbanas en las que estamos trabajando para resolver. Sí, ya este año, doctor Restrepo, este año ya 0 y van 4, ¿no? Abasto, Masa y a Starbucks y ahora este restaurante también en la zona de Usaquén. ¿Eso a ustedes como autoridades qué les dice? Nos dice que hay una desconexión muy fuerte entre todas las capas de seguridad de la ciudad. Eso lo hemos encontrado, Néstor, a partir de los estudios que hemos hecho después de cada caso alrededor de las vulnerabilidades que permitieron que los delincuentes golpearan. En casi todos los casos hemos encontrado que la coordinación entre los ciudadanos, la fuerza pública, la seguridad privada y las mismas entidades del distrito, la Secretaría de Seguridad, estaba muy deteriorada. Por eso nosotros, en cada uno de los casos que tenemos conocimiento y la colaboración de las personas que son víctimas, quienes denuncian, quienes se involucran en la solución del hecho, pues lo que hacemos es un análisis de riesgo y de vulnerabilidades y creamos planes para apostarle a que no vuelva a ocurrir. En cada uno de los casos miramos qué pasa en esos espacios urbanos, si las comunidades contiguas están conectadas, tienen una conversación acerca de las actividades que se desarrollan allí y donde encontramos debilidades pasamos a mejorarlas y es el trabajo. De hecho, con Acodres, que es el gremio de los restaurantes, estamos haciendo un trabajo muy interesante de conectarnos con este gremio para ver en las zonas que hay algunas vulnerabilidades qué mejoras podemos hacer. Sobre eso quería preguntarle, doctor Restrepo, como esto ha sido en zonas de sectores en donde están ubicados estos clústeres de gastronomía, zonas de restaurantes, ¿cuál es la recomendación? Porque se comienzan a despertar ciertas paranoias de no vamos o vamos, pero tengamos cuidado. Aquí, dicho que van 4 restaurantes en el último mes, ¿qué debe hacer la gente que lo escucha en Bogotá? Bueno, es muy importante entender que estos son unos casos particulares que obviamente son muy importantes en la ciudad. No estamos para lo más mínimo tranquilos con esta situación, por eso los estudiamos en detalle para mejorar, para disminuir las vulnerabilidades, para mejorar las condiciones de esos espacios. Pero si ustedes mismos dicen, son 4 casos en un negocio que es amplísimo en Bogotá, en el cual el gremio de los restauranteros, todos, absolutamente todos, incluso quienes han sido víctimas de estos eventos, ponen todo su empeño en brindar un servicio de la mejor calidad, una seguridad para sus clientes. Entonces, lo que es muy importante entender es que la gente tiene que seguir involucrada en sus actividades y que la unión entre los ciudadanos, entre los gremios privados, la seguridad privada y la fuerza pública, con la coordinación de la Secretaría de Seguridad, apunta a que
o en primer lugar, estos eventos dejen de ocurrir, pero sobre todo, con la denuncia, con la conversación y articulación entre todos, poder capturar y judicializar a estos delincuentes. Sí, doctor Restrepo, hace algunos meses era habitual en Bogotá las noticias de cuerpos o de hallazgos de cuerpos con rastros de violencia en bolsas, y esta mañana fue encontrado un cuerpo en el 7 de agosto, doctor Restrepo, en una carreta abandonado. ¿Qué información tienen ustedes? ¿Ya tienen identificado el cuerpo? No, la Policía Nacional, la Policía Metropolitana de Bogotá está haciendo las investigaciones correspondientes y claramente este es un hecho, una muestra adicional de un problema que enfrenta la ciudad muy grande en términos de habitantes de calle y de una migración que ha sido poco identificada para poder ser integrada dentro de los servicios sociales de la ciudad y como ciudadanos activos en brindarle a la ciudad beneficio y crecimiento. Es por eso que desde la Secretaría de Seguridad estamos trabajando fuertemente en conseguir que la incorporación de manera identificada de estos ciudadanos que no tienen identificación nos permita meter en los servicios sociales y con seguridad social y con la Secretaría de Integración también resolver el problema de habitantes de calle que se ha incrementado. Pero lo de la migración, doctor Restrepo, le entiendo, es porque el cuerpo encontrado esta mañana es de una persona de afuera, de un venezolano. No, doctor Néstor, en este momento están haciendo la investigación. ¿Por qué me refiero a eso? Porque cuando tomamos todo el espectro de casos que han ocurrido en los últimos años sobre eso, en varias oportunidades han ocurrido hechos pues, donde se ha demostrado que son víctimas de migrantes que no tienen identificación. Entonces, lo que yo estoy haciendo es un panorama general del problema. Ese problema es un asunto que en la ciudad aumentó mucho y que desde que el gobierno inició tiene todos los ojos puestos en la solución, en la solución del problema a partir de la integración de los habitantes de calle y de otras manifestaciones que hacen muy vulnerables a las personas, sobre todo en las horas de la noche, que incluso son instrumentalizadas por organizaciones criminales. Sí, pero secretario, como usted lo dice, no es el primer caso, lamentablemente. ¿Qué hay detrás? ¿Instrumentalizan a los habitantes de calle para el delito del microtráfico de drogas? ¿Está detrás la banda de Satanás o la del Tren de Aragua? ¿Qué han podido identificar? ¿Hay algún patrón que vincule estos homicidios? No, Ricardo, la verdad, la investigación sobre el hecho de esta mañana apenas está iniciando y en esos casos especular resulta irresponsable con la investigación y adicionalmente con lo que yo les pueda contar a ustedes. Ahí la investigación está iniciando. En otros casos, si uno mira lo que se ha documentado a través de los últimos años, encuentra que son instrumentalizados a veces para llevar drogas o para llevar armas, cosas como esas. La existencia de población vulnerable en la ciudad y crecimiento lo que le permite a las bandas criminales o a las organizaciones criminales es instrumentalizar personas y que puede eso derivar en violencia extrema. Y hay que tener aquí muy en cuenta algo. Poner todo en cabeza de bandas con unas marcas criminales muy reputadas, lo que termina haciendo es generando unas grandes marcas criminales que cubren incluso a organizaciones criminales pequeñas, pero que se fortalecen a partir de esa marca. Entonces hay que ser muy responsables, por lo menos de mi parte, en asociar eventos con organizaciones, porque eso lo que puede terminar es beneficiando a organizaciones y a las chiquitas en términos de hacerse sentir más fuertes de lo que son. 8 de la mañana, 10 minutos. Un gusto saludarlo, doctor Restrepo, es el secretario de Seguridad en Bogotá, hablando sobre los desafortunados hechos de inseguridad. Gracias, doctor Restrepo, muy amable. Les agradezco mucho y un buen día. 8 de la mañana, 10 minutos en Blue Radio. El nuevo presidente de la Corte Constitucional, que es el magistrado José Fernando Reyes, desmiente al presidente Gustavo Petro, que dijo que no hubo asedio, que no hubo sitio al Palacio de Justicia, que los magistrados podían salir a su voluntad y que inclusive ellos lo que decidieron fue quedarse trabajando en ese jueves histórico la semana pasada. El magistrado Reyes le dice al presidente Petro que no es correcto lo que él está diciendo, que claro que ni siquiera pudieron entrar comida al Palacio de Justicia, que no hubo libre movilización.
El Parque Nacional Natural Gorgona, que ha estado en el centro del debate desde por lo menos 2014, cuando el Ministerio de Defensa pidió los permisos ambientales para hacer obras en la isla, entre ellas construir una base de guardacostas, parece que ya tiene una fecha de inicio y será la próxima semana. En la icónica isla Gorgona, convertida en Parque Nacional Natural, se construirá primero un muelle de 132 metros, que es el que quiere el Ministerio de Defensa, pero para eso tendrá que garantizar que no haya afectaciones a los mamíferos marinos y que se construya en la misma zona donde ya funcionaba un muelle hace varias décadas. Esto para evitar afectaciones a los ecosistemas. Eso sí, este gobierno, el del presidente Gustavo Petro, hará las obras en Gorgona, pero tendrán cambios y además condiciones. No se podrán hacer durante la temporada en la que las ballenas jorobadas llegan al Pacífico colombiano, es decir, entre mayo y octubre de cada año, y tendrán además que reubicar a las tortugas marinas como condiciones que se ponen a propósito de esta autorización para que las polémicas obras se construyan en Gorgona. Hoy no existe una medicina para mejorar del Alzheimer, pero sí hay medicinas para retrasar si es que el Alzheimer se detecta de manera temprana. Este estudio lo hicieron científicos de la Universidad de Warwick en el Reino Unido, así como científicos de la Universidad de Fudan en Shanghái, China. Y este estudio lo que dice es que lo que hicieron fue estudiar las proteínas de la sangre. Dicen que lo que pueden encontrar gracias a la inteligencia artificial son ciertos biomarcadores que hacen susceptible que la persona desarrolle el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Entonces dice que estudiando esas proteínas de la sangre y esos marcadores que han detectado, ellos pueden predecir la demencia hasta con 15 años antes del primer diagnóstico clínico. Esto es cuando aparecen los primeros síntomas. Dicen que estos científicos que han utilizado técnicas de aprendizaje automático, o sea, de inteligencia artificial, usando la investigación cómo prevenir esta enfermedad que hoy está afectando a 55 millones de personas en el mundo. De nada han servido los generosos cese al fuego que el gobierno ha firmado con las guerrillas que están en la paz total. El hecho más grave es sí en el departamento del Cauca, de autoría de la disidencia de las FARC. El precio de las acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue. 8 de la mañana, 14 minutos, la apertura de los mercados, la verdad muy tranquila, porque los inversionistas en el mundo entero están pendientes, ya que en 15 minutos Estados Unidos revelará sus cifras de inflación correspondientes a enero de este año. Los analistas esperan una caída en la inflación desde el 3,4 hasta el 2,9%, dependiendo de cómo salga ese dato. Muy seguramente se moverán el dólar, las acciones y otros mercados internacionales, porque eso generará nuevas expectativas sobre las futuras decisiones de la Reserva Federal en los Estados Unidos respecto a sus tasas de interés. En Colombia vemos al dólar bajando poquito, 6 pesos, también esperando ese dato de inflación, se ubica en 3.909 pesos. En el mundo también cae un poco el dólar frente a las principales monedas, desciende 0,13%, el petróleo Brent sube 0,61%, se ubica por encima de los $82 por barril. El Bitcoin en los últimos minutos está superando los $50.000 por cada Bitcoin por primera vez desde diciembre de 2021, entre otras porque cada vez hay una mayor adopción de Bitcoin entre sectores financieros tradicionales. Y en información nacional, en la encuesta registrada en la bitácora económica de Fenalco, el 80% de los empresarios del comercio, es decir, la mayoría, reportó que sus ventas fueron inferiores o iguales a las del mismo mes del año anterior. Este es el reporte de enero de 2024. Dice Fenalco que no despegan todavía las ventas del comercio y que ya se están viendo muy impactados por el impuesto a los ultraprocesados y a las bebidas azucaradas. Recordemos que esta semana tendremos desde el DANE el balance oficial del comportamiento del comercio y de otros sectores durante todo el 2023. Me da la impresión, Víctor, que la cifra de la que está pendiente todo el mundo de la economía hoy es, al final de cuentas, del tema del presupuesto, de los casi 13 billones de pesos por cuenta. Dice hoy el titular principal del periódico El Tiempo: aumenta la controversia por ajuste de última hora que el gobierno le hizo al presupuesto. Ese ajuste está poniendo en riesgo algunas decenas de obras públicas. ¿Qué puede hacer el gobierno? ¿Qué tienen previsto ustedes en la economía?
No, Néstor, pues es que no sabemos cuál va a ser la decisión final del gobierno. Es que el año pasado, usted recuerda, se debatió el presupuesto general de la Nación en el Congreso de la República y hacia diciembre se aprobó una cosa desde el Congreso de la República. El gobierno, para ejecutar ese presupuesto, tiene que sacar un decreto de liquidación de ese presupuesto y hay unas inconsistencias entre lo que está estipulado en ese decreto de liquidación frente a lo que aprobó el gobierno nacional. Es un tema bastante difícil de entender, es un tema inclusive jurídico, puede ser demandado ese decreto de liquidación, inclusive hay quienes dicen, oiga, esto puede, si llega a ser demandado este decreto de liquidación, puede paralizar la ejecución presupuestal de todo el gobierno. Pero mejor dicho, hay como 13 billones de pesos enredados que deberían estar, Néstor, más detallados dentro de ese decreto de liquidación. Y como no están detallados, están como englobados en una cifra general, pues al final no se sabe cómo se van a ejecutar esos recursos. Y esa es la gran preocupación. Ahí está la plata del Metro de Bogotá, algo de lo que hablábamos ayer con el alcalde. Es un Carlos tema Fernando muy Galán. técnico, pero está en buena parte de grandes proyectos de infraestructura, el túnel del Toyo, el Metro de Bogotá, obras públicas. El túnel de la línea, Néstor. Mire, está diciendo la Cámara Colombiana de la Infraestructura que no se sabe si hay plata, y como la cifra está englobada, no saben si hay plata para los mantenimientos de las obras actuales, y que si eso no se resuelve rápidamente, esto podría llevar a suspender el tránsito por corredores viales tan importantes como el túnel de la línea, que se tendría que cerrar en marzo. Es lo que dice la Cámara Colombiana de la magnitud Infraestructura. de las obras de las que estamos hablando. Ahora, sería incumplir el tema de vigencias futuras. El gobierno nacional lo que ha hecho que es... nunca ningún gobierno ha incumplido las vigencias futuras, Néstor, eso hay que decirlo de manera Paola, clara y directa. Pero si no, eso es como hacer un default de la deuda, porque eso es en la práctica una deuda. No, el tema es muy técnico, pero de la mayor trascendencia, y le deja al presidente Petro la potestad para decidir qué obra sí y qué obra no, la discrecionalidad. He llamado al exministro de Hacienda, al doctor Juan Camilo Restrepo, que se ha dedicado, que ha estudiado este tema, que lo manejó cuando fue ministro de Hacienda y que está preocupado, creo, como buena parte del sector económico, alrededor de este tema del presupuesto. Doctor Juan Camilo, buenos días. Buenos días, Néstor, a usted, a toda la mesa y a los oyentes. Sí, doctor Juan Camilo, en español, ¿qué es lo que está en riesgo? Bueno, en riesgo hay dos cosas. Primero, abusivamente el gobierno, cuando preparó el presupuesto, le metió una partida global de 13 billones de pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que el presupuesto normalmente debe ir discriminado, las partidas de gasto individualizadas. Y ahora aparece una partida global de 13 billones de pesos, que entonces pensaban seguramente que la podían distribuir desde la Casa de Nariño al libitum, arbitrariamente, cuando el que tiene que responder, tiene que definir el gasto es el Congreso Nacional. Entonces el presupuesto salió mal desde cuando se aprobó. Pero para financiar esa partida global de 13 billones de pesos, hicieron una cosa aún más torpe, que fue financiar esa partida global dejando de apropiar recursos para las vigencias futuras de las obras públicas. Esa es la razón por la cual no aparecen, al no estar discriminados los gastos, financiación para 20 o 30 obras fundamentales, todas ellas que se habían financiado con vigencias futuras, es decir, con compromisos del gobierno para básicamente, doctor Juan Camilo, se desapareció la financiación de todas estas obras, ¿no? Se desapareció y debe estar enmascarada en esa partida global, pero resulta que cuando se ha desaparecido no se va a poder ejecutar, y por eso este show de que sobrevolando a Bogotá van a ver cómo está adelantado el programa de la línea 1 del metro o no. Y así están todas las grandes obras públicas. Es que hay que recordar cómo se financia una gran obra pública. Una gran obra pública se financia. El capital privado, el empresario, mete créditos y mete capital. Y el gobierno hace una vigencia futura, que es un compromiso para irle aportando a ese proyecto, más los peajes. Sí.
Pues, al desaparecer la financiación de las vigencias futuras, pues quedaron cojas todas las grandes obras públicas. Eso es insostenible. Es decir, la infraestructura está paralizada en este momento en el país. No solo la vieja, sino qué inversionista nuevo va a llegar a invertir en infraestructura con seguridad jurídica. Doctor Juan Camilo, tengo diferentes listados de cuántas son las obras paralizadas, porque la Cámara de la Infraestructura dice que son 50 y pico. Hay otras personas que dicen son más de 100 obras. Estamos hablando de corredores, de caminos comunitarios, estamos hablando de grandes carreteras por todo el país, de la línea del Toyo, del metro de Bogotá, del metro de Medellín, es decir, de la vía Mulaló, de Pamplona a Cúcuta. A la gente que nos está escuchando en este momento que dice, eso es un tema técnico, no. Ese es un tema de todos. ¿Usted qué listado tiene, doctor Juan Camilo, sobre las vías? ¿Cuántas son las vías o las obras en riesgo? Pues yo no tengo el listado definitivo. Yo me he trabajado con un listado que originalmente fue publicado de 30 obras. 30. Que son la espina dorsal de la obra pública de la cuarta generación en Colombia. Sí, lo que pasa es que allí está el Regiotram, fases 2 y 3 de Transmilenio a Soacha. Hay obras urbanas y obras en diferentes partes del país. Usted, doctor Juan Camilo, con la experiencia que tiene, conociendo a los economistas del Ministerio de Hacienda, ¿usted cree que esto es un error o que vamos para allá? Es decir, darle la capacidad, la potestad imperial al presidente de la República para que a ojo de buen cubero destine 13 billones de pesos dependiendo de su estado de ánimo. Esto es un error, esto es un embeleco y un capricho político de la presidencia que lo han enmascarado con un error. Porque desde el punto de vista presupuestal es un error monumental, nunca lo había tenido el país, las vigencias futuras nunca se habían dejado desatendidas, nunca se habían dejado en el aire. Y además, todo indica que lo que hay detrás de esto es una tentativa, porque esto no puede concluir en una realidad, una tentativa del presidente Petro de volverse un reyesuelo del presupuesto y asignar a dedo para fines políticos 13 billones de pesos. Volverse un reyesuelo del presupuesto, dice usted, sería la tentativa del presidente Petro detrás de todo esto, doctor Juan Camilo. Pero ¿cuáles serían entonces los costos de eso, de convertirse en un reyesuelo en materia de credibilidad en la política fiscal, en los inversionistas y sobre todo en los financiadores del gobierno, principalmente quienes le prestan plata a través, por ejemplo, de los tesis, y no exigirían ahora que se les pague más por ese riesgo que están asumiendo? Sería un costo monumental, es decir, si las finanzas públicas ya están débiles haciendo agua, esto sería un descabelle que tendría las finanzas y la buena marcha de la sostenibilidad fiscal del país. Si esto llegara el gobierno a insistir en ello, implicaría que desde el punto de vista de seguridad jurídica el país queda por el suelo, porque le va a tener que decir a todos los que han hecho inversiones de su propio bolsillo o han tomado créditos de su propio bolsillo para hacer obras, que la contraparte, que es la vigencia futura, se va a incumplir. Yo no creo que se llegue allá, pero ese es el momento actual en este momento. Estamos dando un mensaje de muy baja credibilidad, si es que alguna le queda, al sistema de las obras públicas, de los APPs, y esto va a llevar entonces un costo adicional que es el descrédito hacia adelante y la suspicacia, y nadie va a querer invertir en obras públicas en Colombia. Y súmele a esto lo que pasó con los peajes. En pequeña medida fue lo mismo. Al decretar arbitrariamente la congelación de los peajes para el año pasado, pasamos todo un año en que no había ninguna certeza de cómo se iban a resarcir los concesionarios que se habían metido también con su propio capital a las obras públicas, atenidos a que una parte de ellos vendría de los peajes. Sí. Doctor Restrepo, cuando el Congreso de la República aprueba una cosa, un presupuesto con estos proyectos, y el gobierno después, en el momento en que, firma el decreto de cómo va a ejecutar ese presupuesto, dice, no, yo voy a dejar aquí esta platica para mirar cómo me la gasto después, ahí no se estaría el gobierno saltando
al Congreso, saltándose una decisión del Congreso? ¿No habría aquí una ruptura institucional? Aquí se han roto las normas que sobre presupuestación traen la Constitución Nacional y las que trae el Estatuto Orgánico del Presupuesto, que es una norma con carácter cuasi constitucional. ¿Por qué? Porque estas normas, que son la base, la columna vertebral de cómo se hace el presupuesto, dice que las partidas que se aprueban en el presupuesto, que se llama la Ley de Apropiaciones, deben ser específicas, identificadas, cuantificables. Por lo tanto, las partidas globales, que es lo que se ha utilizado en este caso, no son inconstitucionales, son legales. Esto lo va a terminar tumbando más rápido que tarde, ya sea el Consejo de Estado o la Corte Constitucional, sí. Porque es entrar a saco en las facultades del Congreso. El Congreso es el que dispone en qué se gasta y cómo se gasta. Y el gobierno es un ejecutor del presupuesto, pero no se puede inventar el tipo de gasto o el tipo de partida. Eso es lo que ha sucedido. Y para hacerlo, esas partidas globales las han financiado en buena parte dejando de presupuestar, dejando sin financiación, sí, por el momento las vigencias futuras, las de la infraestructura. Sí, doctor Juan Camilo, mi pregunta va a eso. ¿Esto es demandable y es posible que se corrija vía decreto? ¿Las dos formas podrían utilizarse? Bueno, primero entiendo que ya hay una demanda. Ya hay una demanda ante el Consejo de Estado que la interpuso el doctor Pedronel Ospina, que fue director de presupuesto, contra el decreto de liquidación del presupuesto. El Consejo de Estado vigila la legalidad y la constitucionalidad de los decretos. Y también, como la ley de presupuesto nació con anomalías y con irregularidades, también es demandable en vía de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, porque el presupuesto es una ley de la República, se expide como una ley. De manera que tanto en la ley de presupuesto como en su decreto de liquidación hay graves fallas de ilegalidad y de inconstitucionalidad. Y seguramente pues vendrán inevitables demandas. Doctor Juan Camilo, un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, que estén muy bien. Feliz día, son las 8 de la mañana, 29 minutos. Ahora, ¿el problema antes de la demanda, Víctor, tiene alguna clase de solución? No, es que no sé, Néstor, no tengo esa respuesta porque uno no sabe si esto... es la primera vez que ocurre en la historia de Colombia, que hay una inconsistencia entre lo que aprueba el Congreso y lo que después determina el Gobierno Nacional. Entonces no sé si aquí hubo una incompetencia o falta de experiencia de los funcionarios públicos, Víctor, o fue algo intencional. Es intencional. Le voy a leer, Víctor, declaración sobre este tema del ministro de Hacienda. Es decir, descarte que aquí hubo error. Aquí lo que hay es una jugadota política. El ministro de Hacienda, lo cito entre comillas, Víctor. Sí. Es un ejercicio de priorización que nos pidió el presidente para ver en qué van cada una de las obras y que comencemos a ver qué hacemos porque necesitamos el recurso para otras. Quiere decir, los 13 billones de pesos, el presidente los va a coger y va a decir, esta obra sí, esta obra no. ¿De acuerdo a qué? Pensemos que lo hicieran de buena fe. Pensemos que lo hicieran de buena fe y entonces dijeran, listo, como tenemos restricciones pero es que esto no se trata de buena fe o de mala fe. No, de acuerdo, pero déjeme desarrollar la idea para que me entienda. Asumamos que lo hicieran de buena fe. Hay que respetar el Congreso y hay que respetar las normas y los métodos. Para que quede claro, esto lo tumba cualquier demanda, primero. La única forma en que se puede subsanar es con un cambio al decreto, que no creo que lo vayan a hacer porque están convencidos de su tesis, pero quiero tratar de entender con qué buena intención podrían cometer semejante falta a la ley de presupuesto. Con la buena intención, supongamos que tienen de priorizar. Preocupación de no asignarle recursos, Néstor, a proyectos que no tienen alta ejecución y entonces la plata no se ejecuta. O digamos que con un interés legítimo dicen, oiga, mire, la plata, que sabemos que eso ha sido fruto de discusiones en los consejos de ministros, la plata se está yendo a departamentos que ya han tenido mucha inversión y estamos dejando descuidado el Pacífico colombiano. Pero entonces, si quieren hacer eso, Néstor, eso tiene que hacerse a través del Congreso, como decía el doctor Restrepo. Es que el que determina dónde se invierte la plata no es el presidente, Luis Ernesto, porque aquí hay una división de poderes constitucional. Voy a explicarlo, voy a robarle las palabras a un oyente, a don Felipe, que me dice lo siguiente, padre, para que lo entienda.
Antes el gobierno decía el cheque para quién iba, ¿cierto? Sí. Entonces el cheque va para tal obra, el cheque va para Antioquia, o va para Putumayo, o va para Nariño, y había una discusión pues legítima, porque en el Congreso se hacen las leyes y se distribuyen las partidas. Entonces lo que está haciendo el gobierno con un decreto, y a mí me parece supremamente raro que sea vía administrativa por un decreto, Héctor, yo no sé si usted... Eso es inconstitucional. No sé eso, pero no quiero meterme en el tema del decreto, que lo van a demandar. Entonces ya no están asignando cheques, ¿no?, para tales y tales obras, sino que le están dando un cheque, y aquí viene la genialidad del oyente, de don Felipe, me dice, el cheque es al portador, el presidente Petro, y el presidente Petro va a decidir cómo distribuye 13 billones de pesos de acuerdo a su leal saber y entender, que es un poquito raro. Ese es un buen ejemplo. Yo creo que hicieron mal, casi siempre hacen las cosas mal, pero me parece que hay algo de razón. Bueno, lo primero que hay que decir es que el decreto de liquidación no es una copia de la ley de presupuesto, porque si no sería inútil, porque he oído decir muchas veces, es que el decreto cambió la ley y entonces no, cuando usted las compara no son iguales. No, pues si fueran iguales no habría decreto de liquidación. Decreto de liquidación. Sí, pero es que usted sabe, Héctor, como buen abogado que un decreto no cambia una ley. Claro, pero tiene esa expresión, es porque liquida el presupuesto, quiere decir porque el Congreso aprueba unas partidas, algunas globales, porque las partidas globales tampoco es que estén prohibidas constitucionalmente, esa es otra mentira que se ha dicho. Se han dicho varias imprecisiones. Una es esa, que no hay partidas globales. Claro que sí hay partidas globales. Y el decreto de liquidación, entre otras cosas, lo que hace es eso, liquidar. Quiere decir distribuir, en este caso. La palabra liquidar quiere decir distribuir. Héctor, el tema político es que el presupuesto no va a tener destinatarios, sino va a tener simplemente un girador. Pero lo que le quiero decir es que el decreto... Lo que le quiero decir, perdóneme, Andrés, un segundo. Lo que le quiero decir es que... es que esto me parece que es el tema central, Héctor. Pero Néstor... A través de un decreto, el presidente se atribuye funciones de girador del gasto público. Es que eso hace el decreto de liquidación, y lo que lo hizo fue de forma incompleta. Liquidar el presupuesto quiere decir distribuirlo. Lo entiendo. Distribuirlo. Y lo que hizo fue, esto no lo vamos a distribuir todavía, porque vamos a verificar que estén dadas las condiciones para que los beneficiarios o los destinatarios de esos giros hayan cumplido con lo que tienen que cumplir. De acuerdo. Entonces el gobierno dice, vamos a verificar que estén dadas las condiciones. Eso suena perfecto. Eso es lo más antidemocrático, porque es que el gobierno no distribuye el presupuesto. Pero entonces además, el presidente, sí lo distribuye. No, Héctor, no, porque le quitaron la facultad, le quitaron la facultad destinada por el presupuesto. Cerremos el Congreso entonces. No, pero además, Víctor, el problema no es lo que viene, porque por supuesto el presidente y su gobierno están facultados en el plan de desarrollo para hacer donde ellos quieran las obras futuras. El problema son las vigencias del pasado. Lo que está comprometido. Exacto, que ya están comprometiendo obras y que le quitan completamente el piso a la posibilidad de generar infraestructura en Colombia, pero además usurpando una función que es la de los interventores. Los interventores son los que deciden cómo va el desarrollo de una obra. Claro, es un ministro montado en un helicóptero diciendo, aquí me parece que falta un pilote o no, cuando la mayoría de las obras lo que no se ve es lo más costoso. Mire, Néstor, esto que ocurrió con el decreto de liquidación, Néstor, le da al presidente de la República la capacidad no solo de disponer discrecionalmente de plata, que según entendemos, según versiones, él venía quejándose mucho de que no veía la plata para sus proyectos, para sus iniciativas, para las cosas que él quería, pero también le da una capacidad muy importante de chantaje sobre las obras que ya están en marcha y las ciudades y entidades territoriales que tienen esas obras comprometidas y para las cuales esas obras son importantes, como por ejemplo, o coincidencia, la ciudad de Bogotá y el departamento de Antioquia. ¿Y por qué digo coincidencia? Porque son ciudades que han tomado caminos que son distantes de lo que él quería. Acuérdese que él ha insistido mucho en que el metro de Bogotá tiene que ser subterráneo, etcétera. Acuérdese que él ha insistido mucho que no se le pueden dar recursos a Antioquia, porque Antioquia sigue una orientación política diferente, de modo que yo en esto no puedo ver buena fe por ninguna parte. Creo que no se puede ver buena fe por ninguna parte, y esto
presupuesto, por cualquier lado que se le mire, va a salir mal, Néstor. 8 de la mañana, 36 minutos. Bueno, no sé si vaya a salir mal. Entre otras cosas, las inevitables demandas que vienen a este decreto, Héctor, esto es que Consejo de Estado, ¿no? El Consejo de Estado, sí, ya el doctor Juan Camilo Restrepo dijo que lo había demandado nada menos que Pedronelo Ospina. Pedronelo Ospina es una persona muy reconocida, fue además, yo creo que fue director de presupuesto y hasta viceministro de Hacienda, no lo recuerdo bien, pero es un hombre además muy serio y pues seguramente es una demanda bien sustentada. Pero a mí me alegra que haya pasado esto, Néstor, porque francamente me parece que con el gobierno del presidente Petro se activaron un montón de cosas que antes estaban dormidas. Una es esta que está pasando, que es que los presidentes tienen un costalado de plata que lo reparten de manera discrecional. Ahora levantamos las alarmas porque es Petro y me parece perfecto. Pero todos los presidentes de la República han repartido lo hacen de manera discrecional. No, pero y más o menos no es cierto que sea antes del Congreso. No es cierto que sea antes del Congreso. Pero es que, Héctor, estamos hablando de vigencias futuras ya comprometidas. Es decir, incumplir compromisos que tenemos en el mundo financiero. Eso ya está financiado, ya estaba pactado para quien iba. Néstor, le voy a decir esto en qué va a terminar. Señor. Bueno, para quienes quieran, ya que nos metimos en este tema, para quienes quieran opinar, el presidente Petro está atribuyéndose, está tomando vía decreto esa capacidad, Néstor, de desmontar compromisos adquiridos para asignar la plata. Claro que lo han hecho otros gobiernos con la plata de hoy, no con las vigencias futuras que ya tienen unos compromisos. Esto va a terminar pero de la siguiente manera, señor. Néstor. El presidente, que tiene una intención, por supuesto, de asignar presupuesto de manera discrecional, no va a poder hacerlo. Porque la demanda, así no sea un gran jurista como el que la presentó, cualquier demanda tumba este decreto o esa partida global porque es una real chambonada. Entonces el único resultado va a ser demora en las obras, el presidente no va a lograr su objetivo y nuevamente la infraestructura, que es la que jalona el empleo que quiere impulsar el presidente, no va a arrancar. Sí, a mí me llama la atención. Está advirtiendo María Consuelo hoy la Cámara de la Infraestructura. Claro. Estos son señores que construyen. La Contraloría de la República también. De proyectos. Es que, oiga, algunos de los proyectos, y me encantaría saber qué van a decir en los gobiernos para el pueblo, como se ha denominado las sesiones en las diferentes regiones. Por ejemplo, cuando hablen de proyectos de importancia estratégica que estaban sustentados en esas vigencias futuras, como la variante San Francisco-Mocoa, Nariño-Putumayo, la vía Popayán-Isnos, entre Cauca y Huila, San José del Guaviare-Calamar, la transversal del Catatumbo, la conexión de la Alta Guajira. O sea, ¿qué van a decir cuando digan, ay no, quedaron sin sustento estas obras que estaban declaradas de importancia estratégica y tenían vigencia futura? ¿Qué atraso en la infraestructura? ¿Sabe qué va a decir? Va a ser un atraso. El presidente, como es el dueño de 13 billones de pesos. 13 billones de pesos. Esto es el alcance de una reforma tributaria. Estamos hablando de algo más de 3.000 millones de dólares. El presidente va a ir a esos consejos comunitarios a asignar platas a dedo. Vamos a verificar la obra de la carretera. Claro, plata que ya estaba. Con plata que ya estaba comprometida. Claro, definitivamente necesitamos ser federal pronto. Recuerde que el presidente Petro, dentro de sus proyectos, tiene la intención de abanderar a las comunidades, a las juntas de acción comunal, para que desarrollen ellos mismos sus proyectos. Entonces, puede ir también eso por este camino. Llegar con una cifra global e irla repartiendo así a las comunidades o a las juntas de acción comunal. Pero esto se podría corregir, Héctor. Yo le tengo esa pregunta a Héctor, porque hay gente que dice que esto se puede corregir fácilmente con un nuevo decreto de hierros y que ya superamos de hierros y que superamos el problema. Otros dicen que no es tan fácil, que tocaría volver a llevar el presupuesto al Congreso o llevar una adición presupuestal al Congreso y que eso enredaría un poco más el camino. No sé si esto tenga una solución sencilla en el corto plazo. No, otro decreto, porque es que liquidar el presupuesto es una facultad del presidente de la República y lo que pasa es que suele hacerse en un solo acto. Y lo que decidió hacer este gobierno, yo estoy de acuerdo que está mal hecho, pero lo que decidió hacer este gobierno fue hacerlo en distintas etapas. Expidió un decreto de liquidación de presupuesto y no lo expidió completo, lo puede completar. Eso lo han hecho otros gobiernos utilizando otra figura, que es la de aplazar la ejecución de unas partidas presupuestales. Entonces dice, a presupuesto para la carretera Mulaló-Buenaventura, aplazada esa partida presupuestal. Es decir, no se va a ejecutar
hasta que ocurran unas determinadas condiciones. Más o menos eso es lo que el actual gobierno intentó hacer, pero lo hacen siempre de manera chambona, pero no es tan grave. Pero me parece bien que todas las alarmas estén prendidas en el gobierno del presidente Petro, y hubiera preferido que también estuvieran prendidas para los otros gobiernos. Esta alarma vale 13 billones de pesos. Ahora, es que es la primera vez que se incumplen vigencias futuras, Héctor, como usted bien lo sabe. 8:40 minutos, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. Para quienes quieran opinar, los leo, a ver si nos hemos entendido, Víctor, sobre este tema que sé que es muy técnico, porque vigencias futuras, háganme el favor de lo que estamos hablando. No. Asignación de partidas presupuestarias. Hierros. Sí. Yo creo que no se han cumplido las vigencias futuras de alta economía, señor. Aunque ese tema hay que analizarlo bien, porque hay gobiernos que abusan y dejan al que llega manicruzado. Pero yo creo que lo que falta es otro decreto de distribución, que el presidente de pronto quiere hacer un caso sobre la evolución de las obras como la del metro. Pues eso no va a ser sino un hecho político, porque la plata del metro tiene que llegar. Eso no la puede frenar. Pues es que habrá un espacio donde puede modificar algunas. Lo que hace este decreto es poner en entredicho ese giro de esa plata. Imagínense. Porque esos 13 billones no se los va a gastar en cositas, como están diciendo. No se los puede gastar. Por eso. Yo creo que ese argumento de que va a cerrar el Congreso un dictador, como todo en la discusión pública ahora, es bastante exagerado. Yo no he mencionado, y con los hechos se va a venir abajo. Aquí nadie ha mencionado la palabra dictador. Lo que sí le estoy diciendo es que las Reyesuelo, dijo Juan Camilo. Las obras públicas quedan dependiendo de la voluntad del presidente. Ya usted vio, María Consuelo, el sobrevuelo, ¿no? Sí, el sobrevuelo es el ministro de Hacienda. Ellos desde un helicóptero, considerando que tienen más conocimiento que los técnicos que llevan ahí 3 años haciendo el seguimiento a la ejecución. Sí, pero mire, esa plata no es que se pueda ahorita usar para, digamos, regalarle mercados a la gente, no. Esa es una plata que está comprometida en una partida muy específica en el presupuesto que dice es para proyectos de inversión en infraestructura. Listo, punto. Claro, la pregunta es ¿por qué no está desagregada? Cierto, bueno, no lo hicieron en el Congreso, lo tenían que haber hecho. Es una mala práctica que se aleja de los estándares internacionales, menoscaba la transparencia presupuestal, lo que usted quiera, pero tampoco es la primera vez que ha pasado lo de las partidas globales, y tampoco es que sea así una cosa gravísima. Ahora, lo de las vigencias futuras, me parece que Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, fue clarísimo, nos dijo lo siguiente, abro comillas, yo no creo que se llegue allá. Pues obvio que no se va a llegar allá, que se incumplir las vigencias futuras, que es el CASE que da el gobierno para estos proyectos de infraestructura, que como nos lo explicó clarísimo, el gobierno hace la diferencia entre lo que van a recibir los concesionarios por los peajes, lo que cuesta la obra, y esa diferencia se llena con esto de las vigencias futuras, que es un contrato de deuda, un contrato a largo plazo, que incumplirlas es imposible, sencillamente, porque sería como hacer default. Néstor. Entonces hay que tranquilizarnos. Yo no entiendo, es decir, sí, está muy bien que se prendan las alarmas, pero hay que tener, de todas maneras, tomárnosla suave, porque esto no va a pasar, que tengan que sacar otro decreto, sí, listo, para decir cómo se va a desagregar, puede serlo. Sí, pero no, claro, no, eso obviamente no puede pasar, eso es casi que una fábula, tratar de creer que el presidente puede gastarse 13 billones como le provoque. Tratar de decir que el presidente puede hacer lo que dice el decreto. Pero entonces, ¿para qué lo hizo? No, es que el decreto, falta otro decreto, porque falta distribuir 13 billones. Esa es la historia. Álvaro, no que el presidente se va a quedar con 13 billones para lo que le provoque, sino que falta otro decreto. Como usted no cree lo que dice el decreto, le voy a presentar declaraciones del presidente Petro sobre este tema. Esta que vamos a escuchar, Ricardo, ¿fue cuándo? El viernes pasado en la cumbre de gobernadores. Fue bastante prolífico el discurso del presidente. Primero, lo que vimos el domingo en la locución repetida, que fue un ataque pues directo a los medios, y otra parte que tiene que ver con esto. Tal vez escuchando al presidente, ustedes entienden cuál es la intención del señor presidente Petro. Y no firmé el decreto que me presentaron, sino que hice un trabajo de mayor desagregación de las partidas globales del presupuesto, de la ley. Bloquearon partidas. En el proyecto iba, por ejemplo, una partida: financiar las sedes de educación superior en Colombia. La plata, el año pasado, sin autorización mía, ni del Consejo de Ministros, ni de nadie elegido, pasó por una decisión de 3 funcionarios de ahí a pagar la deuda que llaman el déficit del FOMAC. Y ahí está el presidente Petro explicando el tema del déficit y el tema de la discrecionalidad. Mire, yo quisiera
yo quisiera, Néstor, tener la tranquilidad de Álvaro, que dice jurídicamente de acuerdo estoy con él, que falta otro decreto, no se preocupen, esto no va a pasar nada. Sin embargo, explíqueme por qué entonces estas partidas se dejan en suspenso para la expedición futura de otro decreto y pone usted a un par de ministros a hacer un show como el de ayer, a salir a sobrevolar las obras del metro de Bogotá y bajarse diciendo, no, ¿sabe qué? Es que nos da la impresión de que eso no está bien, de que eso no está muy avanzado, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, cualquiera que sea el desenlace, porque estoy de acuerdo que jurídicamente esto lo más probable es que le salga mal al gobierno, creo que están utilizando ese mecanismo para poner presión sobre administraciones locales y regionales que no son esto tiene de su gusto. Eso no fue lo que hicieron en el vuelo de los... Andrés, usted acaba de escuchar... Claro que el presidente quiere abrir una discusión sobre algunos proyectos, claro que sí. De escuchar al presidente decir, entre comillas, 3 funcionarios no elegidos popularmente. Eso que él dice, 3 funcionarios no elegidos popularmente, son unos técnicos de planeación. Entre ellos seguramente Jorge Iván González. No está Con de el más, metro ha tratado de hacer Álvaro, todo tipo de cosas al presidente y no ha logrado nada. Por este tema fue que renunció el director Jorge de Iván planeación. González se fue por esto, porque evidentemente el presidente en esa reunión que fue muy tensa le dijo que él parecía uribista, que él estaba priorizando los proyectos en el departamento de Antioquia y que él quería hacer otra priorización. Parece que llegamos, Álvaro, al tema central. El presidente no nos hagamos dice, los inocentes, eso tiene un trasfondo político. El presidente dice, como ellos los que decidieron son 3 funcionarios no elegidos popularmente, en consecuencia esa decisión no es válida. Yo elegido popularmente sí voy a... Y la gran equivocación, Néstor, está en creer que la facultad o el ser elegido popularmente le da discrecionalidad sobre cosas ya fijadas por ley, como una vigencia futura. Si lo eligió el gobierno anterior y pactó esa vigencia futura, tiene que honrarla. Su obligación legal es esa, no creer que por ser elegido popularmente puede cambiarlo. Quiere abrir una discusión política sobre algunos proyectos, eso no hay duda, porque pues ha dado todos los indicios. Pero por ejemplo el metro, el presidente ha tratado de cambiar el metro muchas veces, con todo tipo de acciones, y no ha podido. La plata para el metro tiene que llegar. Bueno, ojalá, sí, ojalá, mire, si usted me dice, ¿está de acuerdo en que la plata del metro tiene que llegar? Estoy de acuerdo en que la plata del metro, todas estas obras públicas ya comprometidas, tiene que llegar. De eso es de lo que se trata todo es que esto. por supuesto, si hay unos compromisos contractuales, como en el caso del metro, pues eso no se puede evitar. Ahora, el presidente aparentemente insinúa una cosa en la cual algo de razón tiene, que es, bueno, en cada caso vamos a ver si el contrato está avanzando adecuadamente para contra cara, ¿quién decide, girar los dineros correspondientes. ¿Quién decide si el contrato está avanzando? Pues el interventor, el contratante, eso no dice el decreto. Pero nadie está hablando del sobrevuelo del par de ministros, que eso es una caricatura, eso es una tontería política que hicieron los ministros y que claro que la oposición pues aprovecha. Pero que cada tontería que hace el gobierno, pues la oposición la aprovecha. Pero eso no tiene importancia. Y de esas tonterías no hemos hablado toda la vida en Colombia, de eso no es de lo que ha hecho siempre la oposición. Hágame el favor venir a descubrir que las tonterías que hace el gobierno las aprovecha la oposición. Sí, señor. ¿Y qué se debe hacer, Néstor? 8 de la mañana, si hacen tonterías. A ver, la última, Daniel, rápidamente. Néstor, si hacen tonterías hay que señalarlas, y si el presidente pretende violar la ley hay que señalarlo. Es decir, no podemos pensar que esto es un tema inocuo, que no pasa nada, que el presidente quiere apropiarse de un cheque en blanco de 13 billones para repartir a su antojo, cuando debería pasar por el Congreso de la República. Yo estoy de acuerdo, si el presidente quiere dar un debate sobre la asignación del presupuesto, pase por el Congreso de la República, pero no lo haga de dedo como pretende hacerlo. Y esto no es inocuo tampoco, porque esto retrasa las obras. En un gobierno con ejecución presupuestal, como hemos visto que ejecutan, que tiene unas tasas de ejecución presupuestal bajísimas, pues retrasar aún más obras de infraestructura del tamaño del metro de Bogotá, del túnel de la línea, de una cantidad de obras, pues básicamente van a terminar con una ejecución presupuestal en 2024 aún peor. Sí. Pero yo confío la demanda toma tiempo y revertir lo que haga el gobierno toma tiempo, y esto va en detrimento del avance de las obras en las regiones del país. Claro, porque es que usando la analogía del
oyente de los cheques. Entonces, las vigencias futuras terminan siendo cheques chimbos, cheques sin fondo, y ya no va a haber quién invierta en Colombia porque no hay ninguna seguridad jurídica ni ninguna confianza inversionista. 8 de la mañana, 50 minutos. Ya vienen las demandas en cualquier caso y será la justicia la que aquí tome una decisión. Y ahí, en ese momento, veremos se podía o no se podía. 10 minutos para las 9 de la mañana. En segundos, noticia de última hora desde los Estados Unidos. Estás escuchando Blue Radio. Boombox suena a contar historias, a entender la vida mientras paseas a tu perro o corres. Suena a enamorarse donde menos lo esperas. Suena a aprender de cocina mientras arreglas tu casa o meditar mientras estás en casa. Boombox suena a todo lo que quieras escuchar, desde tu celular, tablet, computador o parlante inteligente, donde quieras, cuando quieras. Llegó Boombox Podcast, un mundo por escuchar. ¿Qué te suena hoy? Encuéntranos en boombox.com o en tu plataforma de audio favorita. Boombox. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, A la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. Al rigor periodístico. A los hechos deportivos. A la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Acaba de salir la cifra de inflación en los Estados Unidos, un poquito, ligeramente por encima de las expectativas. Juan Camilo, en Washington. Néstor, hay dos maneras de ver esta cifra. Empecemos por la buena. La cifra de inflación para el mes de enero fue del 3.1%, había sido en el mes de diciembre del 3.4%, entonces uno podría decir que se está moderando un poco la inflación. La otra manera de verlo es que esta cifra está por encima de las estimaciones, porque se creía que la inflación en el mes de enero iba a ser del 2.9%, el resultado es 3.1%, entonces es ligeramente por encima de las estimaciones. Eso es durante los últimos 12 meses. De mes a mes, la inflación fue del 0.3%, se esperaba que fuera del 0.2%, entonces sigue siendo una cifra moderada que particularmente la Reserva Federal seguirá viendo con pinzas, porque recordemos que la cifra objetivo de ellos en materia de inflación es del 2%. Y para destacar un poco los sectores en los que mayor incremento de precios se presentaron es los sectores de servicios energéticos, por ejemplo, de mes a mes fue del 1.4%, la electricidad 1.2% mes a mes, en los últimos 12 meses el incremento es del 3.8%, entonces allí se vienen presentando todavía algún incremento de precios en lo que tiene que ver con electricidad, gas, por ejemplo, de mes a mes fue un incremento del 2%. Clave esta cifra de cara a la reunión de la Reserva Federal que será el próximo 19 de marzo, donde ya como se ha anticipado por parte de la última reunión que tuvieron, lo que se establecería es que se mantendrían las tasas de interés estables, Néstor. Claro, porque es que esa es la gracia de la cifra que se está revelando en este momento. De esa cifra de inflación dependen tasas de interés y en consecuencia todo el tema de la cadena de la economía. Producto de la inflación en Estados Unidos, el dólar esta mañana en Colombia, Víctor, para arriba. Sí, da la vuelta. Hace unos minutos cuando le di el informe de apertura, antes de este dato de inflación, el dólar estaba cayendo en Colombia y en el mundo. ¿Por qué, Néstor? Porque sí, viene descendiendo la inflación en Estados Unidos, pero en ese 3% ha encontrado como un piso, como que no logra bajar de ese piso, de ese nivel del 3%, y como dice Merlano, allí tienen el propósito de que la inflación caiga al 2%. Entonces, como no está plenamente controlada la inflación, allí son muy exigentes con ese tema. Es muy posible que la Reserva Federal de los Estados Unidos se tarde mucho más de lo que estaban esperando los analistas para empezar a rebajar sus tasas de interés, es decir, costo del dinero más alto por un mayor tiempo, y por eso el dólar ahora se da la vuelta, cambia de tendencia. En el caso de Colombia está subiendo ahora 8 pesos, está en 3.923 pesos, y en el mundo se fortalece 0,40% frente a las principales monedas del planeta.
Son las 8 de la mañana, 55 minutos. Estamos muy cerca de tener por primera vez una conexión directa entre Colombia y Oriente Medio. El fin de semana el presidente Gustavo Petro confirmó las intenciones reales de la aerolínea Emirates de volar hasta Colombia, y ahora la Aeronáutica Civil le anuncia al mercado que ha recibido la solicitud de esta aerolínea para la prestación del servicio regular entre las ciudades de Dubái y Bogotá, con escala en Miami. La intención es la de iniciar estas operaciones el próximo 3 de junio. Los vuelos serían operados por aviones Boeing de 354 pasajeros en una configuración de 3 clases y una capacidad de carga de 14 toneladas en cada vuelo. Esta petición de Emirates Airlines será analizada por la Autoridad Aeronáutica Colombiana el próximo viernes. Se puede definir esto muy rápidamente. Esta conexión aérea empezó a concretarse desde finales del año 2021, cuando el entonces presidente Iván Duque estuvo de visita por los Emiratos Árabes Unidos, y de acuerdo con los posteos del hoy presidente Gustavo Petro, pareciera que es casi un hecho su llegada a nuestro territorio. Emirates es una de las aerolíneas más importantes, pero sobre todo más lujosas del mundo. Dicen quienes han utilizado sus servicios que su primera clase es de lo más top que existe en el transporte aéreo global. Tiene de todo: suites privadas, es como tener una habitación de hotel de lujo para cada uno dentro del avión, cobijas, almohadas para los viajeros, todas las comidas que quieras, espectaculares, las bebidas que quieras, perfumes, cremas, pijama, sistema de entretenimiento de última generación, la silla se convierte en cama, en fin, tantas comodidades que la gente no quisiera que los vuelos se acabaran, y esa es la aerolínea que llegaría a Colombia. Claro, viajar en primera clase de Emirates tiene su alto precio. Consultamos su página para hacernos una idea sobre una ruta entre Miami, Dubái, y las tarifas pueden superar los $15,000 o $20,000, más de 60 millones de pesos en esa primera clase. Imagínese pagar eso por un tiquete. Pero también hay tarifas más cómodas en ese mismo trayecto, las clases business, $4,000, $7,000, $5,000, $9,000, es decir, desde 15 o 16 millones de pesos. Y también hay clase turista con precios por debajo de los $1,000, menos de 3 o 4 millones de pesos para ese mismo trayecto Miami-Dubái. Veremos entonces qué decide este viernes la Aeronáutica Civil Víctor, de Colombia. Creo que hace falta un dato, es decir, claro, Miami-Dubái es un viaje larguísimo y vale mucha plata. Si es en business o si es en primera o si es al lado de la turbina, obviamente hay tarifas diferentes. 60 millones de pesos. No, pero si Emirates viene a Bogotá, no es un vuelo Dubái-Bogotá, es Miami-Bogotá. ¿Sabemos ya alguna idea aproximada de la tarifa Miami-Bogotá en Emirates? No, Néstor, todavía no, cuando usted encuentre esa tarifa, usted me compara eso con lo que con Avianca. Claro, no, pero es que la ruta al final, sin tener que hacer una conexión con otra aerolínea, es usted montarse en Bogotá y que lo descarguen en Dubái, sí, independientemente de que haga una escala en Miami. Ese es como el chiste. Entonces, para tener un precio de más o menos lo que podría costar todo ese trayecto, pues yo hice la cotización entre Miami, que es la que existe hoy en día, entre Miami y Dubái, y esos son los precios. Víctor, sería agregarle el pedacito Colombia para ver cuánto sale. Lo que tiene que cuánto sale todo el trayecto. Al final, el tiquete. No creo que la gente vaya a ir Emirates Bogotá-Miami. No creo. La gente no creo. Va a ir Bogotá-Dubái vía Miami, que es diferente. Sí, ¿Cuánto puede costar Bogotá-Dubái? Bogotá-Dubái depende, puede costar $1,500 en la clase turista, ¿no? Allá atrás. Puede costar $7,000, $8,000 es muy cómoda para... Yo la hice y es cómoda. ¿Usted fue en Emirates? No. Además, en esta aerolínea es muy cómoda. En Emirates volé Atenas. Emirates volé Atenas, Dubái. ¿Y cuánto pagó? Eso no lo sé. No, es que usted siempre eso viaja. No lo sé. Eso no lo sé. Pero lo que quiero decirle es que viajé allá atrás, y fue comodísimo. Usted viaja siempre de cachete. Fue cómoda para el bolsillo. Entonces eso es diferente, ¿no? Pues a usted nunca le interesa cuánto vale, porque usted va en la primera clase. Néstor, y en la primera clase que le cuento, que usted se mete casi que en una habitación y eso es espectacular, le dan de todo, usted levanta la mano y le dan la comida a la hora que usted quiera, las bebidas que usted quiera, eso puede costar más de $15,000 desde Bogotá hasta Dubái. ¿Y usted ve a alguien en Colombia de sus conocidos, Víctor, pagando $15,000? No creo, es que es mucha plata. Yo no creo. Pero recuerde que usted, por supuesto, mucha gente de los... No, yo no. Víctor, además te digo, Víctor...
La clase Pero recordemos normal que no solo es Bogotá-Dubái, es bueno. gente que viene de Dubái a conocer Colombia. Y ellos pues sí tienen billete por montones y seguramente les gusta esa clase. Y ellos ya seguramente hicieron un estudio de mercadeo y por eso van a montar la ruta. Están pidiendo pista ante las autoridades colombianas y seguramente sí habrá gente que paga esos precios. Después del trino del presidente Petro, Víctor, esto ya es anuncio de que aterriza. Es decir, el presidente Petro ya dijo que llega a Emirates. Eso ya aquí, ¿usted cree que hay algún funcionario de la Aeronáutica Civil que se atreva a desmentir, a desautorizar al presidente Petro? Por supuesto, no. Me están informando desde algunas aerolíneas, Víctor, que el vuelo Bogotá-Dubái en primera clase, esa que usted describe, no viene a Bogotá, porque no son esos los aviones que van a venir a Bogotá. Es que es muy caro, además. Esos aviones, no, o sea, esos vuelos que usted está describiendo llegan a Miami, valen más de $20,000. ¿No? Imagínese, 80 millones de pesos. No. Pero de todas formas, la clase business, que sería la que... La gente que está esperando el vuelo Cali-Armenia en Emirates, creo que van a tener que esperar sentados. No va a pasar. No, Emirates está llegando. Van a hacer un par de vuelos a la semana vía Miami. Pero no es que Emirates no va a tener rutas. No va a tener rutas internas, domésticas entre Colombia. No.